Bueno, hola a todos. Va a ser una clase sobre anestésicos locales, que va a ser principalmente sobre generalidades de la farmacología clínica eh, y algunas características particulares del uso en anestesia. Bueno, primero como un repaso histórico, el primer anestésico local, digamos, a lo largo de la historia fue la cocaína. Inicialmente por los incas, que la consideraban un regalo del dios Sol y que la usaban para heridas y también para hacer trepanaciones en los dolores de cabeza. La usaban como una especie de anestésico. Después también con el uso de las cocadas, en donde esto es interesante porque la usaban con sustancias que alteran el pH, lo cual esto es un punto muy clave de estos fármacos y la verdad es que esto se haya conocido desde hace tanto tiempo es muy interesante. Después tenemos ya los aislados en 1860, que fue por Albert Niemann, y después muy experimentado porque también la compañía Merck la distribuyó en varios lugares del mundo para que se investigue, eh, y uno de los investigadores más relevantes también fue Sigmund Freud. Después, el nacimiento de la anestesia local y regional fue en oftalmología, con Kohler y Gardner en 1884, que usaron esta droga en los ojos de ranas, conejos, perros y humanos. Y después, el primer uso informado de la cocaína en anestesia epidural para cirugía abdominal fue en 1921 por Kidel Page. Acá también hay unas fotos de que también un poco antes de esa época se usaba mucho en compuestos comerciales, la cocaína antes de pasar a ser controlada como sustancia de abuso. Pero bueno, volviendo a los anestésicos locales, bueno, son drogas que actúan en el sistema nervioso periférico y que anulan el dolor al producir un bloqueo reversible de la conducción nerviosa. El mecanismo de acción es que alteran la permeabilidad iónica de la membrana citoplasmática de las neuronas porque bloquean de forma reversible a los canales de sodio. Esto se puede ver acá muy claramente, en donde vemos cómo se ubica inicialmente el fármaco en el espacio extracelular, eh, luego por ciertas características del medio, se vuelve no ionizable, teniendo la posibilidad de atravesar la membrana citoplasmática y ahí cambiar su forma química nuevamente para unirse desde el interior de la célula al canal de sodio y de esa forma alterar el voltaje. En esto es importante como entender cómo tiene dos formas activas, porque el estado del fármaco en el medio extracelular va a depender de su medio, del pH de este lugar y cómo va a cambiar cuando está dentro de la célula para que pueda unirse. Bueno, la importancia de este canal de sodio es porque los iones de sodio no van a poder fluir hacia dentro de la célula, entonces ahí se va a parar la transmisión de la onda de despolarización que avanza a lo largo del nervio. Que esto lo podemos ver un poquito mejor acá. ¿Pasó la diapositiva? Sí, Bien. Eh, Porque la despolarización eh, va a alterar lo que es la polaridad de la membrana, el potencial de la membrana, porque tenemos diferentes niveles de potenciales que el anestésico local lo va a disminuir. Entonces la transmisión no se va a generar.
Bueno, dentro de las características químicas, es importante saber cómo se compone el anestésico local, porque a partir de esto vamos a tener diferentes características químicas en relación al metabolismo y al comportamiento farmacocinético de estos grupos de fármacos, porque acá tenemos dos grupos de fármacos principales, los tipo éster y los tipo amida. En los tipo éster vamos a tener una porción lipofílica que es un derivado del ácido benzoico, y su cadena intermedia va a ser un derivado del alcohol etílico. En cambio, en el grupo amida tenemos una porción lipofílica derivada de la anilina y un derivado del alcohol acético. Entonces, lo que va a determinar la cadena intermedia va a ser la metabolización. Y después la cadena hidrófila determina el comportamiento farmacocinético de cada grupo. Estos son los fármacos más comunes que pertenecen a cada grupo. Cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína forman parte de los ésteres. Y la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocaína y ropivacaína forman parte de las amidas. Bien, acá está lo que me comentaba sobre el metabolismo, que es muy diferente en cada grupo de fármaco. Los tipo éster se metabolizan por las pseudocolonisterasas plasmáticas, por lo que tienen menor toxicidad y menor vida media, pero comparten vía metabólica con otras drogas con las que pueden generarse sinergismo. Después las tipo amida, el metabolismo es hepático en el citocromo P450, entonces pueden tener mayor toxicidad porque por la alteración de la función hepática, si hay alteración en la función hepática, y tienen una vía media variable en función de cada tipo de fármaco. Esto es más variable que lo que son los tipo éster. Bueno, después tenemos como importante el tamaño molecular, porque va a determinar la potencia del anestésico. Esto quiere decir que los anestésicos más grandes atraviesan más fácilmente las membranas y se unen a los canales de sodio con mayor afinidad, lo mismo que con los que son más lipofílicos, porque la liposolubilidad determina la potencia también del anestésico local. Y con potencia nos referimos a la fuerza, a la cantidad de fármaco que se necesita para producir un efecto deseado. Y ahora seguimos con lo que es el pKa, que esto ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero que el pKa nos va a determinar cuánta es la droga activa que tenemos y en cuánto influye en su periodo de latencia. Primero que nada, el pKa es el pH al cual la mitad de la sustancia está en su forma disociada y la otra mitad está en su forma base. Es la proporción entre estas dos formas viene dado por la diferencia entre el pKa del fármaco y el pH del medio inyectado, que era un poco algo que comenté al principio. Entonces, vamos a tener una base libre, que es la fracción difusible, que va a atravesar la membrana, y tenemos una fracción ionizable, que es la fracción activa, que es la que genera el bloqueo de sodio a través de la membrana, que acá lo podemos ver de nuevo. La porción ionizada y la no ionizada en el medio extracelular. La no ionizada puede atravesar la membrana. Dentro de la membrana intracelular se vuelve a ionizar y eso es lo que permite unirse al canal de sodio. Entonces, esto es como para interactuar, porque acá podemos hacer la interacción entre cuánto, si mayor o menor es el pKa,
mayor o menor es la concentración de la base no ionizada, o sea, la droga activa, y más corto o largo su periodo de latencia. Que por periodo de latencia nos referimos principalmente a lo que es la velocidad, la rapidez en donde, o sea, lo que tarda el compuesto en llegar al lugar de acción y la rapidez con que aparecen sus efectos. ¿Alguien se anima a decir por lo menos la primera o a poder hacer esta relación entre mayor o menor? Elegí vos, Barbie. Ay. Bueno, de última puedo ayudar con la primera y capaz que No nos vamos a retar. ahí Elegí, si no entendí. sabe, le dirá otro. Eh, mi QR, lo veía medio atento. Eh, Me estás matando. Eh, la verdad que no me acuerdo cuánto es el PK de los anestésicos locales. Eh, Me parece que Es son algo más, más, 7,8, 7,9, tiran a lo alcalino. claro, o sea, iba a decir que me parecían más alcalinos porque tenía entendido que, por ejemplo, pasa mucho con los odontólogos cuando quieren hacer anestesia local en bocas con abscesos o que están infectadas. Es como que van preguntando si va tomando o no, porque como está en un medio más ácido al haber una infección, no cumple, al estar más en su forma ionizada, no va a cumplir de manera correcta el mecanismo de acción. Me acordaba un poco por eso, pero no me acordaba bien el pKa justo. Bueno, pero Está muy bien trata de lo rellenar que dijiste. lo que puso Barbie. Claro, pero no entendió eso él. Pensó que tenía que decir qué pKa tiene. Y está diciendo lo mismo que dice ahí, pero en otras palabras. Claro, la idea sería decir mayor o menor. Cuanto mayor es el pKa o cuanto menor es el pKa, mayor o menor, una de las dos también hay que elegir, es la concentración de la base no ionizada. ¿Qué es lo que dijiste Ah, recién? claro, entonces la forma no ionizada sería cuanto mayor es el pKa. Cuanto mayor es el pKa, mayor es la concentración de base no ionizada y más corto su periodo de latencia. En realidad es menor. Es Entonces menor estaba porque, pensando al revés. claro, acá, Lo dijo bien, ponelo otra vez. eh, claro, porque acá está el pH a la mitad, digamos, las dos formas disociadas. Bueno, pero lo que dijo Charles está bien. Lo que pasa que él dijo, cuanto mayor es el pK, mayor es la concentración de la base no ionizada y ahí sería más largo el periodo de latencia. Claro, Esto no es para que lo tengan de memoria. Yo les expliqué la otra vez, pero evidentemente no me entendieron o no me escucharon. Como dijo Barbie, espera, el PK de cualquier fármaco, ¿no? De los anestésicos locales, es el pH en el cual el fármaco está a la mitad no ionizada y la mitad ionizada. ¿Qué quiere decir que esté la mitad no ionizada? La no ionizada es la que se va a pasar por a través de las paredes, porque no tiene iones, es una molécula más chiquita, pasa a través de las paredes. En cambio, la que está ionizada es la que no pasa a través de las paredes, ¿sí? Entonces, el pK de un fármaco, por ejemplo, 7,8, el de los anestésicos locales,
de la mayoría. Quiere decir que si yo lo pongo a ese anestésico local en un medio donde el pH sea 7,8, ese anestésico local va a estar la mitad ionizada y la mitad no ionizada. ¿Sí? Si yo pongo ese anestésico local en un pH que en vez de ser 7,8 va a ser 8,5, ahí voy a tener más fármaco no ionizado, porque es un fármaco básico que lo pongo en un medio más básico. Entonces voy a tener más fármacos no ionizados. De esa forma se va a absorber mejor. Si yo tengo un fármaco, no sé, como la intoxicación con ácido salicílico, ¿sí? Y yo lo quiero eliminar por orina. El ácido salicílico sabemos que es ácido. Entonces, si yo quiero que ese fármaco esté en la orina y no se absorba más, ¿qué tengo que hacer con ese fármaco para que en la orina no se absorba? ¿Qué Y tengo que hacer con esa orina? que sea una harina más alcalina, porque así se hace Una orina ionizado y mejor alcalina. absorbe. Entonces, si yo lo pongo ese fármaco en una orina más alcalina, cuando llegue a la orina, ¿sí? Y yo le pongo bicarbonato a esa orina, o sea, le doy bicarbonato a ese paciente para que la orina se haga más alcalina, el fármaco ácido en una orina o en un medio alcalino va a estar como ionizado, más ionizado, y el fármaco ionizado, acuérdense, se le pegan los iones, es más grande, no se absorbe, no se puede ir de la orina, lo atrapa la orina, ¿sí? Y lo elimina. Entonces, pacientes que se intoxican por ejemplo, ácido salicílico, es muy común alcalinizar la orina con diferentes medidas para que el fármaco quede atrapado en la orina. Un fármaco ácido, yo lo pongo en un medio básico, queda el fármaco ionizado, o sea, no se puede absorber, se va a excretar por la orina. Entonces, ese es el concepto que quiero que entiendan. En los anestésicos locales, lo mismo. ¿Qué pK tiene? 7,8. Bueno, en un medio que tenga 7,8 de pH, va a estar mitad y mitad. Si yo lo voy alcalinizando al medio, voy a tener más fármaco no ionizado. Se va a absorber más todavía, ¿sí? Y si se absorbe más, el periodo de latencia va a ser más corto. Se absorbe más rápido y el periodo de latencia va a ser más corto. Entonces, entiéndanlo desde la lógica, no de memoria, porque después se le olvidan, se confunden. Esto es para todos los fármacos. pK del fármaco es alcalino, si yo lo pongo en un medio alcalino, va a estar más no ionizado, se va a absorber más, va a ser el efecto más rápido, va a andar mejor. Si tengo un pK de un fármaco ácido, lo pongo en un medio alcalino, va a estar más ionizado, lo contrario. No se va a absorber, no va a hacer efecto, lo va a hacer muy tarde. ¿Sí? Entiendan eso. Entonces ahora traten de entender lo que puso Barbie acá. Cuanto menor es el pK ácido, ¿sí? Mientras el fármaco es más ácido, menor es la concentración de la base no ionizada. O sea, va a ser menor la cantidad de fármaco no ionizado. En realidad acá menor es el Perdón, puede ser pK, que sea, que está al revés, menor digamos, es que el sea más pH. largo, superior. No, mira, Sí. esto está, mientras menor es el pH, acá cierra más así, mientras menor es el pH, Esto va a ahora ser menor hablo en la la cantidad de siguiente fármaco diapositiva. activo. Barbie, me Mm, parece que esto tiene más lógica si dice, cuanto menor es el pH del medio donde vos pongas el fármaco, menor va a ser la concentración de la base no ionizada y más corto es su periodo de latencia. Bueno, seguimos. Pero entiendan esto de lo del pK y lo del pH, no quiero que se les haga lío, claro, acá pero como que lo traten. había explicado mejor, porque acá separo entre el pK del fármaco y el pH del medio inyectado.
Bueno, dale, seguimos con esto. Bien. Bueno, en relación al pH, las soluciones sin epinefrina, que son las soluciones comunes de anestésicos locales, tienen habitualmente un pH de 6, mientras que a las soluciones con epinefrina tienen un pH de 4 a causa de la labilidad de las catecolaminas a un pH alcalino. Esto después voy a charlar un poquito por qué el uso de la epinefrina. Entonces, en un pH fisiológico, los anestésicos locales se encuentran en forma no ionizada, que es la forma farmacológicamente activa, que es que al estar en contacto con ese pH se disocian y pueden atravesar la membrana. Entonces, a ver, en relación de esto se puede producir un cambio del pH de la solución con el uso del bicarbonato, transformándolo de un pH ácido a uno más alcalino, en donde el aumento del pH incrementa la concentración de la fracción no ionizada, o sea, la difusible, que serían aproximadamente agregando un miliequivalente cada 10 mililitros de lidocaína y 0,1 miliequivalente a 10 mililitros de bupivacaína. En relación a la epinefrina, se utiliza como vasoconstrictor y esto permite disminuir el pasaje de la droga al torrente circulatorio, aumentando de esta manera el tiempo de permanencia en la biofase. La concentración más común es 1 en 200.000, que sería agregando 0,1 miligramo de epinefrina a 20 mililitros de anestésico local. Después, en relación al embarazo, acá lo que suele suceder es que la extensión y la profundidad de la anestesia epidural e intradural son mayores en las mujeres embarazadas que en las no embarazadas. Y se asumen un efecto combinado de factores mecánicos, como por ejemplo la dilatación de las venas epidurales, pero principalmente por un factor directo de las hormonas, porque la progesterona altera la susceptibilidad de los nervios al bloqueo de la conducción, que es el mecanismo de acción básico de los anestésicos. Después tenemos la toxicidad y los efectos no deseados, que en esto ya tuvimos la clase hace poquito de Santi, que vamos a tener como principales la taquifilaxia, las alergias, los efectos a nivel del sistema nervioso central y cardiovasculares, que bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero me pareció interesante este cuadro donde está como diagnóstico diferencial de los efectos indeseables, las diferentes situaciones que se nos pueden presentar ante la administración de estos fármacos. Tenemos desde la toxicidad por una inyección intravenosa o intraarterial con una convulsión precoz que se puede iniciar en 5 o 15 minutos y que esto, bueno, es importante siempre aspirar antes de inyectar. Una reacción de adrenalina que puede variar según la dosis. Una reacción vagal, que esto lo podemos tratar con atropina. La alergia inmediata, que ahora voy a nombrar un poco porque con las amidas que son las que más usamos es bastante rara. Y otras causas que, bueno, que ya dependen de la historia clínica de cada paciente. Las reacciones alérgicas son muy raras, se dan principalmente con los ésteres, porque tienen un metabolito que es el PABA, que es el ácido para-aminobenzoico. Es un metabolito inactivo, pero puede generar este tipo de reacción.
Y a veces también hay que tener cuidado con esto porque por ahí una inyección intravenosa accidental se puede diagnosticar erróneamente como una reacción alérgica. Y después tenemos las reacciones a los conservantes que también pueden llegar a suceder. Bueno, después pasamos a los coayudantes, que se usan, son otros fármacos que se usan en combinación con los anestésicos locales, principalmente en la anestesia regional. Tenemos los opioides, que inhiben la transmisión por el asta dorsal de la médula espinal y que lo que permiten es una mayor duración y una menor dosis en lo que es la anestesia del neuroeje. Principalmente en el medio epidural o intradural se utilizan la morfina, el fentanilo y la buprenorfina. Para el bloqueo de plexos todavía es controversial. Y hay que prestar atención porque producen los mismos efectos adversos que los opioides usados de forma intravenosa. Después tenemos los corticoides, que lo que van a hacer es una menor síntesis de las prostaglandinas, de la prostaglandina espinal y una menor transmisión del impulso. Se pueden utilizar en epidurales y en bloqueos de plexos nerviosos y el principal fármaco es la dexametasona y que no se emplea de forma intradural porque puede producir un síndrome transitorio de caudequina. Después los otros fármacos son los agonistas alfa-adrenérgicos que pueden producir analgesia, sedación y ansiolisis sin depresión respiratoria, pero como efecto adverso tenemos la inhibición simpática con la hipotensión y la bradicardia como principales efectos adversos, y los más usados son la clonidina y la dexmedetomidina. Después, en relación a las características del bloqueo de la conducción, tenemos el tiempo de latencia, que es menor a 5 minutos. Esto por ahí es todo más particular en cada fármaco, pero como generalidades de los anestésicos locales, tenemos un tiempo de latencia menor a 5 minutos, una duración entre 4 y 5 horas, y no es, excepto algunos fármacos, no es selectivo, son las fibras vegetativas, sensitivas y motoras. La intensidad del bloqueo va a depender del diámetro de la fibra nerviosa y esto es dosis dependiente, como habíamos hablado de las características químicas. Y después en relación a la cinética del bloqueo tenemos un inicio de bloqueo simpático, luego la pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa, una pérdida de sensibilidad a la presión del tacto y por último el bloqueo motor. Por eso esto es importante pensarlo en relación a la selección del anestésico local, porque cada tipo de droga nos va a brindar una latencia y una duración diferentes. Eh, Principalmente la lidocaína es la que tiene la latencia más rápida con una duración intermedia y que generalmente se usa de forma combinada con la bupivacaína o rupivacaína, que tienen una latencia moderada y una duración prolongada. Y acá es como un resumen gráfico sobre cómo tienen preferencias, digamos, de acción a estos fármacos más sobre unas fibras que sobre otras. Em, la ropivacaína, por ejemplo, es la que por ahí se está estudiando su bloqueo diferenciado porque tiene menor acción sobre las fibras tipo A, que es la del bloqueo motor. Pero bueno, mm, los estudios que se están haciendo no tienen diferencias muy significativas. Hay diferencias, pero el comienzo de efecto, la extensión y la duración de la analgesia no varían muy significativamente. Bueno, y por último, como un par de puntos sobre la importancia del estudio de estos fármacos, ya que la anestesia regional es una de las
de las principales dentro de nuestra especialidad y que para su uso óptimo necesitamos saber la situación clínica de cada paciente, la localización, la intensidad y la duración y de anestesia y de analgesia, los factores anatómicos que afectan al depósito del fármaco, la selección y la dosificación adecuadas de medicamentos y la evaluación continua de los efectos clínicos después de la administración, donde acá es muy importante la clase sobre intoxicación de anestésicos locales. Bueno, esta es la bibliografía. Muy bien, Barbie. Lo que quiero recalcar, que no quiero que pase de largo, que es lo más importante, son las dosis tóxicas, que pusiste un número general sin tener en cuenta el peso, y la diferenciación con epinefrina y sin epinefrina también es importante. En el publisher, no sé si lo pusiste, pero deja claro las dosis, que no sé si cambiaron, pero me parece que no han cambiado. Las dosis tóxicas de los anestésicos locales están hechos con las dosis en los espacios intercostales, ¿sí? Bien, Son para lidocaína, cuando no tiene epinefrina, son 4 miligramos kilo. Si es con epinefrina, son 7 miligramos kilo. Y también hay que hablar de la lidocaína, cuando usamos el spray de lidocaína, que es al 10%. Cuando usás el spray, tenés que saber que el spray, cada pulverización del spray es 0,1 mililitro, lo que equivale a 10 miligramos. Y ahí las dosis tóxicas, algunos la toman como 4 miligramos kilo y otros la toman como 9 miligramos kilo porque estás en una mucosa sana. Lo dejo a su criterio, para que no le empiecen a dar pulverizaciones indefinidamente a un paciente que le van a hacer algún estudio. Entonces ténganlo en cuenta. Después, la otra dosis que es muy importante, que cuando tengan una complicación se van a acordar de mí, es cuando los cirujanos plásticos hacen sus soluciones con lidocaína, epinefrina, bicarbonato, esa solución de Klein que hacen. Siempre pregunten cómo la armaron, porque ahí las dosis tóxicas, muchos la toman como 45 miligramos kilo. ¿Por qué es tan alta la dosis? Porque en las lipoaspiraciones que hacen, las liposucciones, meten y sacan el anestésico, ¿sí? O sea que de alguna forma lo lavan, por eso las dosis tóxicas son de 45 miligramos kilo. Y la última, que no creo que usemos nosotros, pero es, por ahí lo van a ver usar en quemados, es cuando le ponen la aplicación tópica en la piel. No vamos a entrar en detalle ahí, pero también tiene una dosis tóxica, que son más o menos 40 miligramos, ¿sí? Así que bueno, diferencia eso. Después tenés la bupi, que la bupivacaína son 2,5 miligramos kilo. Con epinefrina y sin epinefrina es casi lo mismo, por eso no nos importa la bupi con epinefrina. Y la ropivacaína, que es la que más usamos en los centros privados, es también de 2 a 3 miligramos kilo. Esas dosis tienen que conocerlas perfectas, porque el día que tengan una complicación por intoxicación por anestésicos locales, tienen que ir a revisar las dosis tóxicas, ¿sí? Y eso va primero a intravenosa, es donde la dosis, obviamente, tiene que ser menor. Después intratraqueal, después intercostal, después los bloqueos de plexo proximales, y por último, los bloqueos de plexo distales. Son los que menos intoxicación producen. Entonces, si van a hacer un bloqueo de muñecas, quizás pueden usar un poquito más anestésicos locales, porque es más distal, se absorbe menos.